Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén bien. Bueno, hoy día les traigo un video de mi experiencia estudiando francés acá en Perú. Sin más ni más, vamos a comenzar. Lo primero que tienen que saber es que, bueno, yo empecé estudiando en mayo, perdón, del 2022, hace 2 años, y terminé el nivel B2. Estudié solamente hasta el nivel B2, como ya he dicho en otros videos. Terminé el nivel B2.9 del ciclo en junio de este año. Bueno, para comenzar, el francés para los hispanohablantes es un poco más fácil porque hay muchas similitudes. Es más, una profesora me dijo, nativa de francés, me dijo que lo que el francés no tenga del español, lo tiene el inglés. Es decir, es un 50-50%, ya que hay palabras que se asemejan más al inglés por un tema de repente histórico que ha sucedido en la vida, pero también es semejante al español por la misma raíz que conllevan, que comparten. El francés es un idioma latino, por ende tiene parecido al español o al castellano que nosotros hablamos. Pero bueno, para retomar el caso de mi experiencia, cuando comencé a estudiar francés en la Alianza Francesa de Lima, yo ya sabía un poco de francés porque había estudiado traducción, pero estudié solamente hasta el nivel A2. Sin embargo, yo me dediqué a estudiar a empezar desde cero. ¿Por qué? Porque sentía que había cosas que se me habían olvidado, como por ejemplo, dar la dirección, decir la hora. Había cosas que se me habían olvidado porque no las aprendí bien, por falta mía en realidad, ¿no? Entonces, cuando me meto desde la 1.1, o sea, desde el primer ciclo de francés, comencé a... Me di cuenta que mi nivel no era tan bajo, que todo el input comprensible, o sea, todo lo que había leído, todo lo que había escuchado en audios, no había sido un desperdicio de tiempo, sino todo lo contrario. Comencé a ganar más fluidez a pesar de mi nivel básico. Comencé en los primeros ciclos, a los que te refiero, ¿no? Comencé a ganar más fluidez, a hablar un poco más rápido, me sentía más en confianza en comparación con mis compañeros. La gente me decía que hablaba muy bien y eso todo me llenó de confianza para poder seguir con el curso de francés, ¿no? Hasta al menos hasta llegar a un nivel B2, que es hasta donde me había propuesto llegar. Entonces, el principio en la Alianza Francesa no fue tan difícil. Sacaba buenas notas, era un buen estudiante, siempre preguntaba. Ya después, en un nivel intermedio, un nivel B1 más o menos, es cuando ya la cosa se pone picante, ¿no? Ya, digamos, el nivel va aumentando, los audios son más rápidos, hay un vocabulario mucho más amplio, y digamos que sí me fue bien, pero me costó bastante adaptarme, ¿no? Yo lo que hacía, como ya he dicho en otros videos, es, por una parte, leer libros y por otra parte, escuchar podcasts. Pero habían podcasts que eran en un nivel muy avanzado, entonces a veces me frustraba. Y es normal frustrarte, ¿ah? Es normal que a veces uno se crea que está preparado para ciertos podcasts o queriendo mejorar su nivel de comprensión oral, quiera escuchar podcasts más avanzados y es normal frustrarte. Es completamente factible, pero nada, lo que tienen que hacer en esos casos es escuchar podcasts de acuerdo a su nivel, aceptar el nivel que tienen y escuchar podcasts de acuerdo a su nivel. Entonces, retomando, en el caso del el B1 me fue bien, comenzaba a leer libros y ya sabía palabras o vocabulario que me estaban enseñando en la lengua francesa, ya la sabía. ¿Por qué? Porque leía otros libros de la misma biblioteca, que es como una biblioteca pero más grande, y sabía un poco más y sentía que iba a buen paso, a buen ritmo, ¿no? Y finalmente, termino el B1 en septiembre del año pasado y son en Perú son 9 ciclos del B2. O sea, son 9 meses si es que lo tomas de un nivel regular, o sea, sin tomarlo intensivo, ¿no? Entonces, eran 9 meses en los cuales yo ya
estaba un poco cansado, para ser sincero, de leer tantos libros. Me había leído, hasta ese momento me había leído unos 25 26 libros en francés, de nivel A1, A2, B1. Ya tenía un vocabulario decente, pero estaba cansado de traducir y todo, ¿no? Entonces, palabra por palabra, entonces lo que hice simplemente fue estudiar del instituto lo que me enseñaban, por ahí buscar un par de palabras, y ya no leía tantos libros, lo que hacía era simplemente leer el libro de gramática, hacer los ejercicios y ya. Eso, tengo que admitir que limitó un poco mi nivel de francés, porque si bien yo todavía podía conversar con nativos o con personas que hablaran en francés de cualquier tema o de varios temas, sentía que no seguía avanzando. Entonces, un día voy a la mediateca y decido traerme un cómic en francés que no sabía que había en cómics. O sea, sabía que había cómics, pero no sabía que la mediateca los tenía. Y me puse a leer, ¿no? Me acuerdo clarito que el título era La Sombra Inca. Era un cómic francés adaptado a un cuento, una historia de los incas en la mediateca, ¿no? Entonces comenzaba a leer de una manera muy didáctica, muy entretenida, porque obviamente yo soy una persona, como he mencionado en otros videos, audiovisual. Entonces yo necesito estar escuchando y leyendo la palabra, pero más que todo viéndola, porque si no la tengo en mi mente, si no la imagino, no la puedo aprender. Entonces, por más que la escuche. Entonces soy una persona más visual que auditiva y más audiovisual que otra cosa. Entonces yo comenzaba a ver las imágenes y a ver las viñetas y así comenzaba a adquirir un nuevo vocabulario en francés, ¿no? Finalmente llega junio del 2024 de este año y pude terminar el B2.9, lo probé con 15 el último ciclo. Este, Creo que me fue bien, fue un poco más pesado, sí, no lo voy a negar, más pesado que el B1 obviamente, porque es un nivel más avanzado, pero me di cuenta de las diferencias que hay, por ejemplo, con otros idiomas, porque yo estudio en instituto siempre, entonces me di cuenta de la diferencia que hay, ¿no? O sea, con el inglés, por ejemplo. El francés, en el inglés tocas temas puntuales, como por ejemplo, cuando lo estudié en pandemia, tocaba temas como el coronavirus, pero también, en cambio, el francés tocaba el coronavirus, tocaba, no sé, la pandemia, pero desde otro punto de vista, con otro tipo de historias sacadas de la realidad. Por ejemplo, hay un texto que decía que Donald Trump quería, ya después de la pandemia, quería prohibir TikTok en Estados Unidos porque lo consideraba dañino para la salud mental de los americanos, de los estadounidenses. Y era un texto bien largo que con palabras más elaboradas que me costó un poco sacarlo adelante, pero lo pude aprobar al final. Y bueno, entonces, sí, bueno, ya para terminar, solamente decir que si estudian un idioma, no desistan, pero eso sí, elijan bien el idioma. Tienen que hacerse la pregunta de por qué están aprendiendo el idioma. Si es por trabajo, por hobby, por un simple gusto, o de repente tienen una enamorada, con una amiga o un amigo en el extranjero, se quieren ir al extranjero, quieren viajar, tienen que hacerse todas esas preguntas y si todo va bien, si todo fluye, si todo apunta a una sola dirección, podrán tranquilamente aprender un idioma en, sabe Dios, sin muy poco tiempo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Esa ha sido mi experiencia aprendiendo francés. Me despido. Les mando un fuerte abrazo a todos. Espero que la pasen bien. Disfruten el video y conmigo será hasta la próxima. Chao.